xj, pero esto es una constante, pues 1 o 0, en cualquier caso es una constante, y entonces pues la derivada de una constante es 0, ¿verdad? Es una de las propiedades que hemos usado. Y entonces lo que estamos demostrando es bueno, pues que esto es 0, ¿verdad? Entonces, ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Pues que esta función, ¿verdad?, es integral primera, ¿verdad?, de x1 para todo. Entonces, lo que quiere decir, bueno, de otra manera, esta función para cada y para cada j es constante en las curvas integrales del campo este. Entonces, lo que quiere decir es que, bueno, y eso va a implicar que esta función no depende de la variable x1. O sea, es decir, esta se expresa así, o sea, como alguna función g y j evaluada en x2 hasta xn. Bueno, usando el hecho, ¿verdad?, de que zi se expresa, es que no me alcanza, o sea, es LZI de XJ por la parcial, ¿verdad? Entonces sustituyo aquí en esta ecuación. Ahora este es el paso de reducción, ¿verdad? Entonces los nuevos campos, bueno, me olvido por un momento del X1, el dado por el teorema de rectificación, y estos campos, lo que me está diciendo esta ecuación es que forman campos en el espacio reducido Rn-1. O sea, si quito el X1, entonces aquí hice una reducción. O sea, forman campos en una vecindad, ¿no?, del espacio reducido Rn-1. Entonces aquí, bueno, es donde se hace la inducción, ¿verdad? Entonces, podemos repetir todo el argumento, o sea, otra vez, o sea, para Z2, es lo que dice, ¿no? O sea, otra vez aplico el teorema de rectificación aquí, ¿verdad?, para Z2. Entonces podemos repetir el argumento y encontrar un sistema de coordenadas Y2, Y3, Yn, donde Z2 se ve así. O sea, vuelvo a repetir el argumento, entonces hago la inducción. Entonces, repitiendo el argumento ese que di, n menos p veces, bueno, en este segundo paso tendríamos funciones y3, y4, n menos 2 integrales primeras dependientes de z1 y z2. Entonces, repito este paso p veces, perdón, sí, p veces. Entonces, obtenemos la existencia de n menos p integrales primeras independientes y comunes a p, campo generador de... Bueno, ahora, ¿qué significa eso? Bueno, o sea, lo que voy haciendo es rectificando, ¿no?, cada coordenada, y lo que me va quedando en la cola son las integrales primeras, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo, o sea, ¿quiénes son las variedades integrales ahí? Bueno, en contexto de variedad, ¿no? Pues son las curvas de nivel, ¿verdad?, cuando fijo las integrales primeras que quedan en la cola, ¿no? Entonces, esas son las variedades integrales, ¿no? O sea, ahora ya no tengo curvas integrales, tengo variedades integrales. Entonces, se ven como curvas de nivel. Entonces, para cada constante que fije en la cola, ¿verdad?, de las integrales primeras que me quedan ahí, pues tengo... Y es esencialmente el teorema de Frobenius, ¿verdad? Y bueno, y el recíproca, entonces recíprocamente, el recíproco es muy cortito. Entonces, esencialmente lo que pasa es recíprocamente, si f1, f2 hasta fn menos p son n menos p integrales primeras independientes en d, o sea, cuyos gradientes son linealmente independientes, entonces también lo son para cualquier campo de esta forma, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué significa que sean integrales primeras? Pues significa que bueno, que sea integral primera quiere decir eso, ¿no? A ver cómo está. O sea, ¿qué significa?
Ya voy a acabar, Bueno, entonces significa que para cualquier campo vectorial que yo tome en D, entonces tiene esta propiedad, ¿no? Entonces si tomo X y en D, entonces le llamo W al corchete, ¿verdad? Entonces, ¿quién es este? Bueno, pues este también se va a hacer cero por la definición de corchete, ¿verdad? Porque esto me quedaría Lx de Ly evaluada en FJ menos Ly Lx de FJ. Pero estas son integrales primeras de cualquier campo vectorial que tome en la distribución. Entonces, esto me queda cero, ¿no? Entonces, esto implica, bueno, que si yo hago que si multiplico el gradiente por esto da cero, ¿verdad? Ahora, pero los gradientes son linealmente independientes. Para el recíproco estoy suponiendo que son. Entonces tengo un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Bueno, tengo una matriz donde cada renglón es el gradiente de la función correspondiente. Bueno, y aquí tendría el vector, el dado por el corchete que le llamé W, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo es que este es cero. Ahora, pero como estos son linealmente independientes, el kernel de esta matriz es exactamente la distribución en el punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, lo que estoy llegando es que el corchete, o sea, el W, está en el kernel de este. Entonces, como el kernel está dado por la distribución, pues entonces este está en la distribución porque está en el kernel. Y ese es el recíproco. Y entonces, como una nota final, ¿verdad? El teorema anterior, bueno, es un teorema de rectificación local de distribuciones en el sentido de que si D es una predistribución involutiva, entonces existe alrededor de cada punto un sistema de coordenadas que construimos de tal modo que bueno, cuando saco las, ¿cómo se dice? Las parciales, ¿no? Hasta P, pues estos, o sea, los campos se ven los primeros, ¿qué? P se ven así, ¿verdad? O sea, es una generalización del teorema de rectificación. Lo que pasa es que en el teorema de rectificación no pide involutivo porque ahí nomás tienes un campo vectorial, entonces el corchete de un campo vectorial consigo mismo es cero. Y eso siempre está en la distribución, ¿no? Entonces, para uno siempre se cumple, pero si aumentamos las dimensiones, pues hay que pedir que sea involutiva, que sea cerrado bajo corchete. Ya, ¿no? Y bueno, bueno, ya se me acabó el tiempo, iba a mencionar nomás la versión para formas, ¿verdad? Pero pues aquí le corto, ¿sí? Porque ya. Gracias. Nos podría mostrar con un ejemplo. Te voy a dar, por ejemplo, te voy a dar dos campos en R3. Bueno, X1 igual a, es más, prácticamente, como estoy cogiendo el aventón, pues, por ejemplo, ¿no? Yo te voy a dar dos campos. X1, ¿no? Que sea, digamos, así en componentes, ¿no? Por ejemplo, que fueran ZX, ZX, esa es la coordenada Y, Z, ¿no? ZX, coma, Y cuadrada más X, 2. Este es un campo. El otro campo que sea X2 igual a Y, coma, X cuadrada Z, por ejemplo, Z. ¿Verdad? Esos son dos campos, ¿verdad? Pues en cada punto, dos lechas. En cada punto, dos lechas. En cada punto, dos lechas. Entonces la pregunta es, están en R3, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa?
No se ve, pues, ¿no? Entonces, no sé. en R3 están, ¿verdad? Es aquí como si en este salón, aquí en cada punto tuviera dos flechas. La pregunta es, ¿existe una función tal que... ¿no? Otra manera de ver el teorema de Frobenius, pues. A ver, dígame. ¿No? La pregunta es, ¿existe una función, ¿no?, de R3 en R, ¿verdad?, tal que su superficie de nivel sea la curva, sea superficie integral de esas? O sea, ¿qué quiere decir? Existe una curva aquí, tal que en cada punto, una superficie de nivel, ¿verdad?, que serían aquí en R3, tales que en cada punto el plano tangente a esa superficie de nivel coincida con el plano generado por esos dos vectores, ¿verdad? Es el teorema de Frobenius, ¿verdad? En este caso existe, o sea, cumplen esos dos vectores con las condiciones del teorema de Frobenius para poder decir que efectivamente existe una, ¿no?, O sea, los vectores, una o función sea, cuya superficie de los nivel sea vec- tangente. o sea, Entonces, ¿qué hay que hacer nomás? la distribución, o sea, considerar la distribución generada por estos dos, dice. Sí, por ejemplo, esa distribución, pues son Habría que ver que son linealmente independientes. bueno, y si no, le quito los puntos donde sea linealmente dependiente, ¿no? Independiente, Ok. y me quedo en el abierto, donde sean linealmente dependientes, ¿no? Por ejemplo, en el punto 0, bueno, vale 0 este de abajo. Pero en el punto 1, 1, 1, por ejemplo, ¿no?, te da 1, 2, 2. Y el otro te queda 1, 1, 1. Son linealmente independientes, ¿verdad? O sea, generan un subespacio de dimensión 2. ¿Qué es la distribución? Entonces, alrededor del punto 1, 1, 1 son linealmente independientes. La pregunta es, ¿existe una función tal que en cada punto el subespacio generado por estos dos coincida con el espacio tangente a esa superficie? Bueno, pues habría que checar, ¿verdad?, por el teorema de Frobenius si es involutiva, ¿no? Bueno, y sea es involutiva. Ya sé. ¿Eh? Sí. O sea, Tendría que calcular el corchete, ¿verdad? hay que calcular el corchete Y luego- ver si el campo que me da se obtiene como combinación lineal de estos De dos. esos, Es lo que habría que plantearse esa ecuación y resolverlo, ¿verdad? ¿sí? Eso es. Es que es muy complicado calcular el corchete. Pues que se calcula el corchete, pues se calcula el corchete, ¿no? Se pone... Sí, pues se calcula el corchete y ya. Sí, o sea, pero pues ahí tenemos la fórmula, ¿Quiere que lo ¿verdad? haga? A ver, calcúlelo. Bueno, o sea, se plantea el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Se calcula el corchete, se resuelve. Entonces calculo el corchete, ¿verdad? Bueno, voy a hacer así como, ¿no? ¿Sí? Se pone así, ¿verdad? Primero va a ser ZX y luego es este, ¿verdad? Sí, oye, está muy largo, pero bueno. Sí. Pero aquí ¿qué le hace? No, es que yo creo que yo he puesto un 0 aquí, una cosa más. No, pero un 0 aquí, ¿no? Para rápidamente. Le voy a poner un 0 aquí, ¿no? Sí, un 0 aquí. Ah, bueno. Sí, nomás es que nomás para que para que no sea tan largo, ¿no? Y luego calcula el corchete. ¿Verdad? Esto es el corchete de ese. El corchete se calcula, bueno, Usando las propiedades. son las propiedades y esto se debe tener práctica para calcular aquí, ¿no? Nomás aquí. Entonces va a ser, primero, este con este no depende de z, no. Entonces, este con este me va a caer aquí y parcial menos. Que cada quien sabe sus cuentas, ¿no? Y luego, este con este, 0, ¿no? Ahora, este con este sí.